Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Con todos vosotros, con todas vosotras, la reseña que estabais esperando de Zara Vibrant Leather. La reseña con la cual todos y cada una de las personas que vais a ver este vídeo vais a disfrutar de verdad. Vais a escuchar todo lo que queréis escuchar de esta fragancia que voy a coger de Zara Vibrant Leather. Y no me voy a andar con ningún tipo de tontería. Voy a deciros lo que realmente queréis escuchar. Como es costumbre en el canal, y a pesar de que ya se hizo en repetidas ocasiones, voy a atomizármela. ¡Guau! Huele que te mueres de rico. Es auténticamente una pasada. Quiero que sepáis que la filtración de este producto es soberbia. O sea, no hay nada más cristalino en el universo que esta Vibrant Leather, filtrada súper bien. Los atomizadores, ya sabéis que tengo mucha obsesión con el tema de la atomización y tengo que decir que es auténticamente espectacular. No hay ni un solo pero. Y vamos a la aproximación y os descubro esta auténtica maravilla, esta joya del diseño, esta obra arquitectónica dentro de lo que son todos los envasados de la perfumería mundial. Para mí es un auténtico lujo poder presentar esta fragancia sin ningún tipo de cortapisa, diciendo lo que realmente pienso sobre ella, y creo que es una joya, una de las grandes económicas. Un líquido precioso con tonos azulados, fantástico, unas letras sumamente elegantes, vistosas, se ven a 500 metros, parece que refuljan en la luz, en la oscuridad. Es fabulosa de verdad, o sea, esto es impresionante. La botella tiene bastante peso, pesa 1 quintal, de hecho me estoy ayudando de esta mano para poder agarrarla y cogerla porque tiene un peso que es una bestialidad, un vidrio con una calidad brutal, sin ningún tipo de burbujas, una calidad extrema en la confección, en la elaboración de lo que es la botella y un tapón que es imantado. Fantástico, fijaros que funciona perfectamente, o sea, el imán funciona súper bien, parece como si fuese un imán auténticamente electrificado, de estos que funcionan con baterías, pues así, y luego no hay forma de levantarlos, de la construcción, pues eso, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Fantástico, el tapón es un tapón de verdad que, porque se me dice que es, pues, de plástico, pero yo podría interpretar perfectamente que este tapón es de piedra, está tornado en piedra, es maravilloso. Se encuentran las letras de Zara aquí grabadas, que es auténticamente espectacular la calidad de la impresión. Aquí tenemos lo que es la banda metálica, que es lo que lleva, pues, lo que hace fijar con el imán, y esto vaporiza de verdad, que es un espectáculo. Ya estáis viendo que la coronita y todo funciona perfecto, está súper bien anclado y vaporiza tal que así. 1, 2 y 3. Bueno, pierdo la cabeza. O sea, es que qué cosa más rica. ¡Mua! ¡Qué divinidad! En la salida nos vamos a encontrar unas notas que son grandes referentes dentro de la perfumería. Pero tengo que decir que es una calidad extrema. Yo creo que estas moléculas pueden costar cientos de miles de euros, porque además se notan frescas, se notan jugosas. Es una fragancia que está hecha de una forma completísimamente exquisita, de verdad. O sea, olvidaros de todo lo dicho anteriormente con respecto a esta, porque esta de aquí juega una baza muy importante dentro de lo que son las moléculas. Carísimas porque, claro, pensar que son muchas las unidades que tienen que fabricar, que saben que van a vender, y efectivamente lo que hacen es que, pues, a mayor precio, o sea, mayor volumen de compra, pues,
Ahí es donde está la economía y te hacen descuenticos. Y yo estoy súper contento porque siento que es completamente jugosa. En la salida tiene lima y tiene también bergamota. Pero es una lima y una bergamota que auténticamente puedes sentir, lo digo en serio, que estás exprimiendo la bergamota y el limón. Es brutal. O sea, no os hacéis ni una idea de lo que es esto. O sea, auténticamente, si vais a la tienda, debéis de recrearos sobre todo olfativamente en lo que son las notas de salida, porque vais a notar ese chispazo vibrante. ¡Oh, qué bien funciona el vaporizador, Dios mío! Ese chispazo vibrante de cítricos recién exprimidos, súper naturales. No se siente nada en absoluto que esta fragancia tenga en su ser ni una sola molécula artificial. Notas de corazón con cuero y bambú, de verdad. O sea, es que tiene un cuero que es auténticamente salvaje. Sientes un cuero que sí que es salvaje, pero es un cuero que está suavizado. Es un cuero trabajado desde la elegancia máxima. Es una fragancia que te vas a poder poner también en cualquier momento porque es ultra mega versátil y la nota de cuero en el corazón siempre se agradece. Estamos muy acostumbrados dentro de la perfumería a sentir notas de cuero en el fondo y aquí han acertado 100%. Lo han aplicado en el corazón y es un acierto brutal. Bambú que da más consistencia a los herbales que tiene esta fragancia, completísimamente fresco. Quien se echa esta fragancia, aparte de sentir, por supuesto, lo que son los cítricos, siente también una potencia herbal que está compensada con la potencia, redundancia, lo sé, del cuero. Porque sientes como si auténticamente estuvieses andando en una jungla rodeado de bambú y sintieses que con tu machete estás cortando, sesgando esas ramas de bambú para permitirte el acceso a donde quiera que vayas. Ese es el mejor ejemplo del bambú que han empleado en esta Vibrant Leather, que auténticamente quita el sentido. De verdad, la nota de cuero es espectacular. Es como si fuese una nota de cuero completísimamente nanotecnológica que fuese liberando esas cápsulas en las que está contenido poco a poco conforme se va evolucionando el calor corporal, el calor que tengas en tu zona de residencia, donde vivas, donde te muevas, donde trabajes. Cuando llega el secado tenemos un espectáculo. Tenemos un patchouli que es completamente cremoso, vivo. Siento hasta incluso trazas de vainilla que son auténticamente brutales. O sea, si yo creo que es sobre todo el secado es ya esa sensación de cuero con ese patchouli y esa vainilla, porque realmente también, aparte de que sí que es como muy verde ella, se siente ligeramente endulzada. Es de verdad para tenerla en colección. Nadie se puede escapar de las redes de esta Vibrant Leather porque es de verdad. Es lo mejor del universo a un precio muy comedido, casi 20 euros, me parece que sale aproximadamente por unas 19,95. En la cual pues vais a tener aproximadamente 12 horas de estela, 12 horas de proyección a más de 5 metros, vais a disfrutarla una barbaridad, la gente que os rodea os va a sentir siempre y vais a andar por el parque y os van a preguntar qué es lo que llevas que hueles tan rico porque estás en la otra punta del parque y te estoy oliendo a 500 metros y tú vas a decir, llevo una Zara Vibrant Leather, ni más ni menos. Y la gente va a decir, ¿what? Y la gente va a decir, ¿cómo? Y tú vas a decir, sí, Vibrant Leather, de Zara. Una bestia parda. Una bestia que es imposible de domar por su proyección, por su estela y por su duración. Esto os vais a hinchar a llevarlo sin necesidad de meteros ni en la ducha. Es una gozada, lo estoy diciendo muy muy en serio y sobre todo estoy muy contento porque han llevado el filtrado a otro nivel, completamente cristalino, es espectacular, es como mirar a través de un caleidoscopio lleno de moléculas, lleno de aromas, de sensaciones y de un viaje olfativo hacia Vibrant Leather de Zara.
disponible a cualquier edad, pero tener cuidado porque, vuelvo a repetir, donde puede parecer que es una fragancia que puede ser muy sutil, es de verdad, hay que tenerla muy controlada y saber que no te puedes pasar echándote, porque yo ahora mismo acabo de echarla y tengo el estudio que seguramente voy a tener que abrir las ventanas y la puerta para oxigenarla de todo el aroma que deja impregnado durante horas y es prácticamente casi irrespirable, pero no porque huela mal, sino porque deja tanta impronta en el ambiente que embriaga. O sea, pierdes la cabeza. Y yo, como siempre digo, que tengo una neurona, pues me la deja ya completamente, pues, dormida. Y ya, pues, lo único que me faltaba. Así que, señoras y señores, esta Vibrant Leather, lo mejor del mercado jamás hecho. Duración, estela y proyección brutales. O sea, por mucho que diga, no os hacéis una puñetera idea de todo lo que estoy contando de ella. Recomendable 100%. Señoras y señores, que se ha terminado ya, que yo estoy súper contento y feliz de haber hecho esta súper reseña que nadie puede perderse. Una reseña que todo el mundo del sector de la perfumería estaba deseando. Una reseña completamente honesta, hecha desde el corazón, la pasión y, ante todo, la prudencia, porque me gusta ser prudente en todo lo que digo, decir las cosas en su justa medida. Y esta fragancia es una máquina de halagos. Yo, cada vez que he visto a alguien que se la ha aplicado, sé que al día siguiente he ido a su casa a buscarle y no estaba. Le he llamado por teléfono y dice, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? No, que me he encontrado con una chati, con un chato y me he ido ahí a echar un corchete. Y yo digo, ole, ¿y por qué? Dice, pues que llevaba Vibrant Leather. Digo, pues, ostras, pues voy a echarme yo, pues digo, porque últimamente estoy pasando mucha hambre. Así que nada, señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Faldones abajo, la alquimia del perfume. Realidad brutal, total y absoluta del sector de la perfumería, con reviews, con cosas de chinchorreo, con todo lo que ha habido y por haber dentro del sector de la perfumería, un libro de introducción para pasarlo bien como son mis vídeos. Y otra cosa fundamental, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro maravilloso y fantástico revisado. No tengáis la menor duda.